Gracias, doctor, por su presentación. Igualmente, gracias a Vital Salud, a Mutual Serv, por haberme invitado a participar en este webinar. Les vamos a estar hablando sobre artritis reumatoidea, que es la poliartropatía inflamatoria más común en el adulto. Se puede ver hasta en el 1% de la población mundial y se define como un trastorno autoinmunitario inflamatorio crónico multisistémico, cuyo principal blanco son las articulaciones diartrodiales, que son las que están revestidas de membrana sinovial. Suele ser insidioso, afectando al inicio las pequeñas articulaciones, generalmente es simétrica, y está asociado a rigidez matinal por encima de 1 hora y a un factor reumatoideo y o anti-CCP positivo. Su clínica puede variar de intensidad y se llama multisistémica porque puede afectar cualquier órgano, desde la piel, vasos sanguíneos, riñones, corazón, hígado, glándulas salivales, etc. Por lo que es una patología que se puede confundir con otras muchas enfermedades. Pero de la artritis reumatoidea me gustaría que conversáramos sobre artritis reumatoidea temprana, porque dependiendo de este diagnóstico vamos a tratar de controlarla a tiempo para que el paciente no llegue a un deterioro de sus articulaciones y, por supuesto, a la incapacidad. Esta artritis reumatoidea temprana es aquella artritis reumatoidea que desde el inicio de sus síntomas no debe haber transcurrido menos de 1 año, o sea, máximo 1 año. Algunos autores dicen que 3 meses, otros que 2 años, otros que 3 años, pero ya para esta etapa pues ya probablemente haya habido daño de las articulaciones. Entonces lo más conveniente sería considerarla en el transcurso del año desde el que comienzan los síntomas. Está asociada generalmente a un factor reumatoideo y o anti-CCP positivos. Sin embargo, lo que habíamos dicho, si dejamos pasar más tiempo de es probable que se deteriore más la articulación y tiene más sentido pensar en que sea 1 año. Hay señales de alerta para prevenirnos de que el paciente pudiera tener una artritis reumatoidea temprana y que de paso son motivo de consulta del paciente. Estas señales de alerta fueron escritas en total de unas 10 por los holandeses, un grupo de holandeses, y ellos consideran que se deben tener en cuenta la fatiga que puede expresarse con falta de energía, depresión, cansancio, la fiebre baja. Pudiera haber que se puede presentar acompañando a la fatiga, pérdida de peso inexplicable, probablemente por la misma fatiga, la fiebre, la depresión, que puede llevar a una hiporexia. Rigidez persistente de 1 o más articulaciones o sensación de rigidez en todo su cuerpo, sobre todo después del reposo o las horas de la mañana. Sensibilidad articular, principalmente a nivel de articulaciones pequeñas, de manos, pies, muñecas. Dolor articular que el paciente refiere cuando se presionan las articulaciones a nivel del final de las metatarsofalángicas o de las metacarpofalángicas, lo que significaría que probablemente haya un proceso inflamatorio allí y que haya a lo mejor líquido intraarticular que aumenta la presión e irrita las terminaciones nerviosas, y de allí el dolor. La inflamación articular pues sería lo típico de esta enfermedad. El paciente refiere que se le hinchan sus articulaciones, sobre todo las pequeñas. Esta inflamación puede ser sutil. Puede haber enrojecimiento articular con palidez alrededor de la articulación.
presentarse calor local inclusive antes de verse la hinchazón, disminución del rango de movimiento. El paciente refiere que no puede alcanzar el rango del movimiento de sus articulaciones y generalmente el compromiso es bilateral. La aproximación diagnóstica para que lleguemos a un diagnóstico a tiempo de artritis reumatoidea, la historia que siempre debemos hacer para cualquier patología. Empezamos con la anamnesis, por supuesto los datos personales son muy importantes, la edad del paciente, puesto que es una patología que la vamos a ver frecuentemente entre los 18 y los 59 años de edad, aunque pudiéramos encontrarla antes de los 18 y después de los 60, por supuesto. El sexo femenino, generalmente la proporción es de 6 a 8 en mujeres contra 1 de hombres, y el nivel educacional, el nivel del estatus socioeconómico del paciente, pues también pudieran influir en el desarrollo de la enfermedad. Los hábitos psicobiológicos, tales como el tabaco, que ha sido el más estudiado. Se dice que no es que vaya a desencadenar la enfermedad, pero sí puede actuar a nivel del progreso de la misma. Antecedentes personales, las comorbilidades, no es lo mismo un paciente, los pacientes que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo, etcétera, que pueden tener sintomatología muy parecida a la que pudiera tener una artritis y confundir el cuadro. Antecedentes familiares pertinentes nos referimos si el paciente, si la familia hay algún antecedente inmunológico, artritis, etcétera, porque hay un porcentaje que puede ser heredofamiliar. Y bueno, lo importante es saber que se puede presentar síntomas generales como fiebre, astenia, fatiga, hiporexia, entumecimiento, hormigueo. Y una vez que ya hemos hecho la anamnesis, el interrogatorio, vamos al examen físico, que es muy importante. En la inspección, ver la actitud del paciente, cómo entra al consultorio, cómo es su marcha, cómo es la fase, si tiene fase de dolor, si hay alguna deformidad a la vista, si hay alguna deformidad a la vista, ver en la palpación si hay dolor a la palpación, al tocar o al apretar las articulaciones, el final de los metatarsos, la parte distal de los metacarpianos o de los metatarsianos, se llama test de Squeezy, que nos va a reflejar si hay o no sinovitis. También esta sinovitis puede ser sutil, entonces es importante que esta maniobra la realice el médico al llegar y referírsela al experto lo más pronto posible. La capacidad de identificar sinovitis va a depender de la habilidad y experiencia del examinador, y el rango de movimiento generalmente está afectado desde las primeras etapas. El paciente nota que no logra hacer el ángulo completo y lo refiere. Es importante verificar si hay bilateralidad en la afectación articular, aunque al inicio puede ser unilateral, lo cual no va a descartar el diagnóstico. Entre los exámenes complementarios, bueno, hay inespecíficos, los que nombramos siempre, que son el hemograma, la creatinina, las transaminasas, inclusive la glicemia, todos los exámenes generales que podemos, porque en ellos, a pesar de que no son específicos para la patología, puede orientarnos y descartar cualquier otra enfermedad que tenga esa misma sintomatología. La velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva demuestran que hay un proceso inflamatorio activo. El factor reumatoideo puede estar presente incluso desde mucho antes del inicio de los síntomas, hasta en un 20%. Tiene una sensibilidad antes del año o al año de un 15 al 59% y una especificidad del 99%. El anti-CCP ha demostrado ser una variable fundamental
con una especificidad del 79% y una sensibilidad del 54%. Tiene una alta capacidad para predecir el daño radiológico y se puede encontrar en varias patologías, igual que el factor reumatoideo. El anti-CCP se puede encontrar en el síndrome de Sjögren, en el lupus, en la hepatitis C, en la artropatía psoriásica, en la vasculitis. El factor reumatoideo lo podemos encontrar igualmente en el síndrome de Sjögren, en el lupus, en la polimiositis, en la endocarditis bacteriana, en la cirrosis hepática. Y por último tenemos el ultrasonido y resonancia magnética, que nos van a ayudar a determinar si hay presencia e inclusive grado, nos pueden ayudar a ver cuál es el grado de sinovitis. Los factores de riesgo de artritis reumatoidea, bueno, tenemos la edad, como ya decíamos, entre los 18 y los 59 años, aunque podemos verlo antes de los 18 años y después de los 60 años, que tienen, si se trata a tiempo, un mejor pronóstico. Estos pacientes pudieran llegar inclusive a la remisión si se tratan con tiempo. En el sexo, ya decíamos del 6 a 8 de mujeres sobre 1 en hombres. Los factores genéticos en primer grado lo podemos encontrar hasta en un 60%, presencia de HLA-DRB104 y antecedentes de personas que tengan ascendencia europea donde esté presente el STA-T4, que es una proteína de transcripción estimulante de las citoquinas, que va a aumentar la inflamación. El tabaquismo, como ya les decía, es uno de los más estudiados, tiene un muy alto riesgo de que influya en el progreso de la enfermedad. La obesidad, pues básicamente porque estos pacientes pueden tener poca respuesta al tratamiento, pueden complicarse con una gonartrosis secundaria. Los factores ambientales, tenemos el hormonal muy alto en la mujer durante la época de la fertilidad y a pesar de eso es bajo en las mujeres que tienen una menarquia tardía y una lactancia larga, por lo menos de 1 año. Y sabemos que durante el embarazo la paciente mejora su sintomatología. Sin embargo, los pocos estudios que se han hecho sobre anticonceptivos orales no se ha visto diferencia, no se ha visto que haya mejoría en estas pacientes por el hecho de estarlos tomando. Los factores socioeconómicos, tiene el estrato bajo, por supuesto, es de alto riesgo, ya sea, puede ser por el poco acceso que tienen a la salud, por el tipo de carga laboral que tienen, por el nivel de estudio que pueda tener el paciente. Los factores dietéticos, bueno, lo ideal sería la dieta mediterránea, que tiene un efecto protector, que es la dieta rica en omega 3, básicamente, a base de pescados, ensaladas, verduras cocidas, salmón, aceite de oliva, y tiene bajo también la vitamina D, también ayuda, el riesgo es bajo, igualmente que el alcohol a baja dosis. Esto es una buena noticia para los que les gusta. Y es muy alto cuando se abusa del café, por ejemplo. Una persona que tome por lo menos más de 10 tazas al día, pues tiene alto riesgo de que progrese su enfermedad. Los factores infecciosos es controvertido, sobre todo con infecciones virales. Lo que sí se ha relacionado es con la periodontitis por la presencia de una bacteria que se encuentra presente en estos pacientes y que puede empeorar
el problema en los pacientes con artritis reumatoidea, o permitiendo que avance la enfermedad. El sílice, pues este es un factor que está bien definido, duplica el alto riesgo al tabaquismo, lo podemos encontrar en cerámicas, en fábricas de vidrio, en las minas, en las empresas que trabajan con electrónica. En total, estos serían los factores de riesgo más importantes. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para la artritis reumatoidea que predicen el mal pronóstico? La duración de la clínica a las 12 semanas, cuando ya a los 3 meses, si todavía la paciente tiene una rigidez matinal mayor de 1 hora, si tiene artritis pues más de 3 articulaciones, si el test de Squeezie es positivo y si hay erosiones visibles en la radiografía de manos y pies, pues son factores de mal pronóstico. Los criterios de remisión en artritis reumatoidea, según la ACR, Colegio Americano de Reumatología, serían una rigidez matinal menor de 15 minutos, ausencia de dolor referido por el paciente, ausencia de cansancio, ausencia de dolor al realizar el test de Squeezie, ausencia de sinovitis o tenosinovitis y una velocidad de sedimentación globular negativa. Esto mantenido durante aproximadamente 6 meses, algunos autores hablan de 3 meses, pero a los 3 meses pudiera haber una recaída, preferible esperar a los 6 meses para ver si se mantiene esta condición del paciente. Se hizo un estudio, revisamos un estudio que lo realizó un grupo de estudio de la Clínica de Reumatología del Instituto de Investigaciones Centro Médico Imbanaco de Cali, que fue publicado en una revista colombiana de reumatología. Este equipo médico realizó un estudio observacional y longitudinal en una cohorte de pacientes con artritis reumatoidea temprana, con igual o menos de 12 meses de evolución. Están clasificados según los criterios de la ACR y del EULAR, teniendo en cuenta los criterios de remisión según la escala de actividad de la enfermedad por medio del DAS-28, utilizando la velocidad de sedimentación globular, y el estado funcional según el HAQ, la capacidad funcional del paciente. Se analizaron 99 pacientes, dijimos, 93 de ellos eran mujeres en edades comprendidas con un promedio de edad de 47,8, más o menos 15,5 años. De estos, el 38,8% estaban en actividad moderada y 45,9% en actividad alta. Y se trataron con DIMARS, estos tres, el metotrexate, la cloroquina, la hidroxicloroquina y la sulfasalacina, y se hicieron seguimientos a los 3, a los 6 y a los 12 meses. La primera información se obtuvo al tercer mes, a los 3 meses ya era del 85%, y de estos, 1 de cada 3 se vio que ya estaba en remisión. Tanto en el DAS-28 como el CEDAI y en el HAQ, a los 3 meses ya había esa información. Se evidenció una mejoría sustancial en los pacientes con artritis reumatoidea temprana, tratados en el primer año al inicio del inicio de los síntomas. Se hizo un seguimiento periódico que es necesario para evaluar el progreso de la enfermedad y poder hacer los ajustes terapéuticos según el criterio del médico reumatólogo. La tabla del DAS-28, pues, se pudo ver que en la curva
se observaron cambios significativos con una disminución de 1,5 puntos a los 3 meses, 1,9 puntos a los 6 meses y 1,6 puntos al año. Está la curva del DAL28 con la velocidad de sedimentación versus los meses y vemos cómo va descendiendo la actividad progresivamente en estos pacientes, manteniéndose al año, hablándose ya prácticamente casi de remisión. Este fue el HAT, que conservó la misma respuesta. Y se concluye que el tiempo de evolución es el factor predictor de respuesta a los DMARDs. El inicio temprano de los DMARDs lleva a un mejor pronóstico. Que el dolor articular y o inflamación de más de una articulación debe enviarse al reumatólogo antes de las 6 semanas para que instale un tratamiento oportuno y evite el progreso de la enfermedad y por ende disminuir los costos a nivel del sistema de salud. El tratamiento temprano más agresivo pues disminuye el riesgo de incapacidad. Esto fue por un trabajo que se hizo con pacientes utilizando ya biológicos tipo anti-TNF y se vio que entre más temprano se utilizan estos medicamentos en los pacientes hay menor riesgo de incapacidad. La demora del tratamiento temprano en 3 meses empobrece el desenlace ya a 5 años. Dejar que un paciente pase ya 3 meses sin haber recibido tratamiento les está empeorando su pronóstico. El seguimiento continuo y periódico es la herramienta indispensable para evaluar el progreso y hacer los ajustes según el criterio médico del reumatólogo. La capacidad de identificar la sinovitis va a depender de la habilidad y la experiencia del examinador y no todo dolor articular es una artrosis. Yo quería que hicieran esta diferencia, que se fijaran bien la diferencia que hay entre osteoartrosis y cuál es la osteoartritis. Me he dado cuenta que muchos reportes de radiología informan que prácticamente todos los pacientes lo que tienen una osteoartrosis, lo cual no tiene lógica a nivel de los estudios que solicita la cuenta de alto costo, donde tiene que haber una demostración de que el paciente realmente tiene un daño por artritis reumatoidea. Aquí se ve la diferencia: el paciente con osteoartrosis tiene una pérdida del cartílago, se produce deformidad de la articulación con presencia de osteofitos, etc. Hay una disminución asimétrica de la articulación. En cambio, en la artritis lo que vamos a encontrar es un daño provocado por la inflamación a nivel de membrana sinovial que va dañando el hueso, va dañando en primer lugar todo el cartílago, por supuesto, y luego va erosionando el hueso y ustedes ven que no se deforma, se pega pero no se deforma y se pega de una forma simétrica. Es importante no guiarse únicamente por el informe médico, traten de revisar el estudio radiológico. Por otra parte, les quiero dar las gracias tanto a Mutual SERP, a Vital Salud, por haberme invitado a disertar con ustedes este tema tan importante y sobre todo tener en cuenta que el paciente hay que examinarlo, hay que hacer una buena historia clínica para poder llegar al diagnóstico, no retardarles el diagnóstico. Piensen sobre todo en los jóvenes y los niños, que si nosotros nos tardamos en hacer el diagnóstico y poner un tratamiento adecuado, vamos a condenarlo a una incapacidad futura definitiva y para siempre. Muchísimas gracias.